Holocausto. Compañeras y compañeros, el 15 de mayo de 1948, hace 78 años, a la vez que se implantaba el Estado de Israel en tierra palestina, la violencia inauguraba el drama palestino. Incluso unos meses antes, con la ejecución del Plan Talet, las bandas terroristas Haganá, Irgun y Stern comenzaban el ataque a la población originaria palestina. 15.000 personas palestinas asesinadas, 750.000 expulsadas de sus tierras y más de 400 aldeas y pueblos arrasados. El proyecto colonial sionista que se impuso no era de consenso entre muchos pobladores nativos de Palestina, judíos, musulmanes y cristianos que vivían hasta entonces sin mayores problemas. Un proyecto basado en la segregación racial y el desprecio, el odio y la violencia sistemática de los derechos del pueblo palestino es, no cabe duda alguna, un régimen de apartheid y el último proyecto colonial por asentamiento. Este genocidio que presenciamos desde 2023 pretende culminar la obra de limpieza étnica de entonces. Ha sido y es un largo proceso de despojo, humillaciones y violencia de Estado, con momentos de mayor intensidad y otros donde les fue posible vender una imagen de convivencia pacífica, facilitando la narrativa que tan bien conocemos sobre la única democracia en Medio Oriente. Hoy, el régimen israelí vuelve a expandir su guerra de conquista de Palestina al Líbano, Siria e Irán. El objetivo del Gran Israel tiene ya el mapa imaginado, hecho con nuevas fronteras de territorios robados a países y pueblos vecinos. Por eso, no hay sorpresa ni puede haber confusión sobre el carácter actual del Estado de Israel, que no es una democracia, sino que es una etnocracia que aplica el terrorismo de Estado para someter a todos y todas aquellos y aquellas que se opongan a sus designios. Es el mismo terrorismo de Estado que padecimos los pueblos latinoamericanos, ese que, desde el poder estatal, aplica el terror para silenciar o exterminar cualquier oposición. Lo enfrentamos en nuestro país con los costosos de tantas y tantos compañeros presos, asesinados, desaparecidos, así como enfrentamos también el negacionismo que pretende contar otra historia. En pocos días estaremos nuevamente marchando por todos ellos y ellas, en un gigantesco y silencioso grito colectivo. Llenaremos las calles donde resonará contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están? Convocamos a todos y todas a marchar nuevamente este 20 de mayo a las 19 horas en Jackson y Rivera, porque decimos fuertemente, nunca más terrorismo de Estado. Nunca más para ningún pueblo, nunca más es nunca más. En definitiva, cuando hablamos de la Nakba, hablamos de la misma ideología que condujo a los colonos europeos a desplazar y masacrar a la población nativa de Norteamérica. Hablamos también de la misma política que llevó a los colonos españoles y portugueses a aniquilar las culturas de nuestra América. Hablamos del imperialismo y la colonización. Hablamos del exterminio cultural y étnico. Hablamos del genocidio. En el contexto internacional, esta nueva ofensiva fascista de Estados Unidos y de Israel mantienen al mundo en vilo no solo por la amenaza de una guerra nuclear, sino que también porque desafían al mundo al doblegarse ante sus pretensiones abusivas a riesgo de sufrir una agresión desmesurada, que no respeta ni regla ni ninguna ley. Con el objetivo de no perder su posición en la disputa por la hegemonía mundial, ambos se entrelazan en una estrategia compartida de dominio regional sin límites políticos ni morales.
crímenes de guerra cotidianos, violación del derecho internacional y crueldad desatada. Son las prácticas comunes que unen a estos dos regímenes que se necesitan mutuamente día a día. Mientras se extiende el genocidio al Líbano, Gaza continúa bajo las bombas y el asedio del hambre. Han corrido las fronteras ilegalmente, ocupando el 60% de la franja, ya hecha polvo y escombros, y la población a la intemperie, hambreada y martirizada. ¿Hasta cuándo? Cisjordania es anexada paso a paso, asaltada, destruida, ensangrentada. Hombres, mujeres, niñas y niños son detenidos y encarcelados cada día. En Jerusalén, el régimen israelí desaloja barrios enteros, como no ocurría desde 1967, desplazando, asesinando y colocando su bandera en cada residencia tomada por asalto y ocupada. ¿Hasta cuándo? La Nakba, palabra árabe que recuerda aquellas vivencias de 1948, significa la catástrofe. Aquella Nakba continúa cada vez más cruel e inmoral hasta el día de hoy. No pretendan confundirnos. No es un conflicto milenario. No es un conflicto de religiones. Es una potencia extranjera consolidando su ocupación. Y es un pueblo resistiendo su exterminio. La guerra contra Irán, que ha resistido heroicamente a dos potencias militares, desplazó el centro de atención internacional, dejando a Palestina en un segundo plano mediático, mientras allí se profundiza el genocidio. En la crisis capitalista e imperialista actual, en que el poder hegemónico de Estados Unidos se está resquebrajando, al igual que la imagen de Israel como potencia sustentable, democrática y humanista, ambos se alían en una cruzada sangrienta de reconquista colonial, de masacre de pueblos, asesinatos y secuestros de gobiernos, en su afán de rediseñar las fronteras para controlar recursos y territorios, para concentrar y mantener su poder hegemónico. El centro imperial se sustenta en base a la piratería, a la amenaza y a las masacres desenfrenadas. Israel tragándose a Palestina, el Líbano, Siria y hasta Irán con su enorme riqueza petrolera. Estados Unidos queriendo transformar a toda nuestra América en su territorio real, su patio trasero. No era jamás ni el terrorismo, ni Hezbollah, no era la bomba nuclear que Irán no posee, no eran esas las razones de la guerra. La verdadera razón es el delirio de construir dos grandes imperios, el Gran Israel y América Grande otra vez. La lucha de los pueblos palestino y libanés son luchas independentistas, anticoloniales y antiimperialistas, como la de nuestro pueblo, Cuba y la de toda América. Por eso decimos ante esta encrucijada histórica, ¡viva la resistencia de los pueblos! Palestina soberana con su cultura, arquitectura, paisaje, niños y niñas, su gente o barbarie.
Palestina libre o barbarie. El genocidio continúa por todos los medios. Los 10.000 presos y presas palestinas que tiene el régimen sionista son rehenes, torturados y hostigados diariamente, sometidos a una desnutrición intencional macabra, a pestes planificadas y provocadas por falta de higiene y al abuso sexual sistemático, entre ellos 350 niños y 90 mujeres. Por ello exigimos la liberación inmediata de todos y todas las prisioneras y rehenes palestinos que llevan meses y años de deterioro y maltrato inhumano. ¡Que nos liberen ya! Con el mismo espíritu del nazismo, el Parlamento sionista votó recientemente una ley de pena de muerte por ahorcamiento para los presos que sean acusados de terroristas por tribunales militares. Esta ley, rechazada incluso por organizaciones israelíes, es considerada una abominación del siglo XXI y una ley racista violatoria de todo derecho humanitario. Un claro retroceso en cuanto a derechos civiles y humanos. Las violaciones por parte de Israel a toda norma, pacto, convención o incluso acuerdo debería generar la acción de los gobiernos para garantizar su cumplimiento, para garantizar que paren los bombardeos, las masacres, las detenciones ilegales y las ejecuciones extrajudiciales, para terminar con el brutal e ilegal bloqueo de Gaza y poner fin a la ocupación. Pero lejos de accionar, los gobiernos hacen la vista gorda, generando el marco que habilita y sostiene la impunidad de Israel. La inacción de los gobiernos habilita y profundiza los crímenes israelíes. Es entonces que las personas comunes, como todos nosotros, asumimos la responsabilidad de denunciar y de combatir esos crímenes con las formas creativas que los pueblos nos damos. Nos preguntamos, ¿es necesario que sean personas ajenas a los poderes formales quienes se arriesguen a cualquier vejación del repertorio propio de barbaries que practica el ejército de Israel? ¿No deben ser los gobiernos que ejerzan la fuerza de sus estados para parar la barbarie que destruye a Palestina y amenaza al mundo? La solidaridad de los pueblos del mundo con la causa palestina se mostró, entre otras formas, con la nueva misión emprendida por la Global Sumud Flotilla, evidenciando una vez más que otro mundo con otros valores es posible, que cuando los gobiernos callan, los pueblos toman la palabra y pasan a la acción. En estos momentos, la flotilla se encuentra navegando nuevamente rumbo a Gaza, tras la reorganización posterior del acto de piratería de Israel en aguas internacionales del Mediterráneo. Y el convoy terrestre está por llegar a Egipto para alcanzar Gaza por el paso de Rafah. Allí van nuestros compañeros, los uruguayos que se sumaron a esta misión: Ana Zugarramurdi, Daniela López, Jorge Viñolo, Genaro Slot y Matías Álvarez. Pusieron y ponen su cuerpo para gritarle al mundo los crímenes israelíes y la naturaleza del régimen sionista, para gritar la inacción de los gobiernos y las organizaciones internacionales. La flotilla Global Sumud y nuestros compatriotas asumieron ese riesgo para lograr romper el cerco tendido
a más de 2 millones de sobrevivientes del genocidio en Gaza. No importó el riesgo de ser arrestados ni apaleados, el de ser acusados de terroristas o detenidos por la propia armada israelí en el Mediterráneo. Denunciamos los crímenes del ejército de ocupación, su bajeza moral, la misma moral con la que impasibles secuestran niños y niños desde sus camas. Denunciamos la inmoralidad de quien se jacta de ser el ejército más moral del mundo, como sello de identidad del régimen sionista, cuyos responsables y ejecutores deben ser conducidos a la Corte Penal Internacional como criminales de guerra. Los pueblos soñamos con libertad, justicia, paz, fraternidad e igualdad entre los pueblos y para toda la humanidad. Llevamos muchísimas décadas luchando por ello y en esa lucha nos enfrenta al sionismo, ideología supremacista de ultraderecha, y al imperialismo, junto a tantas personas y organizaciones de todo el mundo que siguen luchando por un futuro más humano y justo para nuestros hijos e hijas, para frenar esta avanzada fascista que intenta extenderse a todos los territorios. Que quede claro, no somos antisemitas, somos antisionistas y por tanto antifascistas. Desde su creación, las Naciones Unidas han sido incapaces de ponerle sanciones eficaces a Israel para frenar sus violaciones sistemáticas del derecho internacional. La impunidad del régimen sionista es responsabilidad por la permisividad y complicidad de gobiernos del mundo, de la ONU y de todas las organizaciones internacionales que hasta el día de hoy no logran actuar. Ante tanta impunidad, tanto silencio, complicidad e inacción, debemos poner atención en todas aquellas acciones que apuntan a romper con esa situación. Por ello, saludamos y felicitamos la resolución adoptada por unanimidad por la Facultad de Humanidades, en la que resuelve dejar sin efecto para esa facultad el acuerdo implementado entre la Universidad de la República y la Universidad de Tel Aviv. Es un ejemplo de dignidad y solidaridad concreta. Hoy estamos aquí, en esta plaza, una vez más, para recordar y homenajear al pueblo palestino, que viene resistiendo su exterminio desde hace más de 78 años, para denunciar que la Nakba no son historias del pasado, sino que está ocurriendo el día de hoy, ahora mismo. Por eso venimos a exigir a nuestro gobierno, al presidente Yamandu Orsi, que cumpla con el derecho internacional. Nos obliga a ser firmantes de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Y ya que no actuamos para prevenirlo, actuemos para detenerlo. Para cumplir con el derecho internacional, debe sancionar definitivamente el mayor crimen que puede cometer una nación, que es el del genocidio, que hoy comete Israel con el apoyo de Estados Unidos sobre Gaza y sobre toda Palestina. Exigimos también que se condene la política de apartheid que lleva adelante por Israel desde 1948, así como la condena más absoluta a la ley de pena de muerte para las y los prisioneros palestinos. ¡Basta de genocidio! ¡Basta de limpieza étnica! ¡Basta de colonialismo y apartheid! ¡Basta de hambre! ¡Ingreso ya de la ayuda humanitaria! Ruptura inmediata de todo tipo de relaciones con Israel. Sanciones a Israel hasta que cumpla con el derecho internacional.
libertad a todas y todos los rehenes palestinos. No a la pena de muerte. Paso libre a la flotilla y al convoy. Protección a todas las misiones humanitarias. ¡Fuera sionistas de Gaza, Cisjordania y Jerusalén! Fuera sionistas de Palestina y fuera yanquis de América Latina. Desde el río hasta el mar, iguales derechos para todos y todas. ¡Viva Palestina libre y soberana! ¡Viva Palestina libre y soberana! ¡Viva Palestina libre y soberana! ¡A romper! ¡Relación con Israel! ¡A romper!